Aleluya. Gloria a Jesús. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Que el Señor añada bendición, ¿sí?, en esta preciosa noche a su vida. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, allá en el capítulo número 3. Vamos a meditar, ¿sí?, en este precioso texto. Sí, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Si todos leemos el verso número 1, el verso primero. Si quisiera leerlo junto a usted. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Sí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mirad. A ver, nuevamente. Sí, vamos, empecemos al unísono todos. 1, 2 y 3. Mirad. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Hasta ahí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por tu presencia acá en este lugar. Tú eres omnipresente, mi Dios, y te encuentras en todo lugar. Y así como hoy tu pueblo ha podido, Señor amado, en ti congregarse, sabemos que tú también estás aquí, dispuesto para bendecirnos, dispuesto para darnos una palabra. Señor, háblanos conforme a las necesidades, mi Señor amado, de tus hijos. Háblanos, Espíritu Santo, porque necesitamos oír de ti esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra, oh Dios amado, que puede en nosotros transformar, puede cambiar todo aquello que pudiera ser negativo en nosotros. Te suplico, mi Dios, que en esta noche tus hijos puedan, Señor amado, en ti obtener su bendición. Que en este tiempo la iglesia pueda también, Padre, en sus escuelas bíblicas, recibir también, Padre, de ti, ese precioso maná. Háblales también a ellos, mi Dios. Forma esas criaturas. Hazlos madurar cada día, Señor amado, en tus caminos, para que puedan, Señor, obtener de ti, oh mi Dios, tu bendición. Y a nosotros, danos la oportunidad de poder ser para ellos un buen ejemplo. Señor, mi Dios, te lo suplico, te lo ruego, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, primer libro de Juan, capítulo número 3, hemos leído el verso primero. Mirad cuál amor nos ha dado, dice ahí, el Padre, para que seamos, dice aquí, llamados hijos de Dios. Lo primero que usted considera en este pasaje bíblico, mi amado hermano, es la dignidad que Dios nos ha transferido. Sí, la dignidad que Dios nos ha transferido. Y escuche bien este término, transferido. Sí, transferir. Es decir, que Él, sí, mi querido hermano, ha puesto en nosotros, sí, una dote que no teníamos. No sé si usted en algún momento ha recibido una transferencia, por ejemplo, de dinero. ¿Sí? Usted ha recibido en alguna oportunidad una transferencia, alguien que le dio o le depositó, ¿sí?, a su cuenta o a su nombre, de pronto, sí, alguna suma o cantidad de dinero. Mi querido hermano, Dios ha transferido sobre nosotros, sí, su paternidad. No lo éramos, pero Él nos la ha transferido. ¿Cómo se llevó a cabo esa transferencia? ¿Qué fue lo que hicimos, a la verdad, para poder ser llamados hijos de Dios si antes no lo éramos? Ese, diríamos, misterio no es, sí, tan oculto. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, sí, en el capítulo 1, verso 12, nos dice o nos lo revela de la siguiente manera. Acompáñeme, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo número 1, sí, verso número 12. ¿Lo tienes? Hasta el verso 13. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. ¿Ya lo encontró?
Dice el Señor en ese pasaje, mas a todos. Qué interesante, porque se abre, ¿sí?, la invitación, ¿sí?, a quien lo desee. Mas a todos los que le recibieron. Dice ahí, a los que creen en qué o en quién. En su nombre. Dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso número 13, ¿podrías leerlo? Ajá. En el cual dice la Escritura, sí, a manera de, sí, de una acción, sí, diríamos así, ya biológica, sí, del Señor lo descarta en su totalidad. Somos hechos hijos de Dios no por acción biológica de nacimiento, como por lo general suelen venir los niños a este mundo, sino que lo somos por el poder, sí, ¿de quién? De Dios. ¿A través de qué? En el verso 12 usted lo ha acabado de leer. Por haber recibido o por haber creído en quién. Dice ahí, en su nombre. Y cuando se refiere a su nombre, se refiere al nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Usted entenderá también en estudios que se ha dado en otros libros que todo aquel que niega al Hijo, niega también a quién. Niega al Padre. Pero el que acepta al Hijo, también acepta a quién. Al Padre. Mi querido hermano, cuando uno sí recibe de Dios a su Hijo, entonces Dios transfiere esta dignidad de paternidad sobre nosotros, como que, y si quisiera ser un poquito muy práctico, como que si Él mismo nos hubiera dado a luz. Dice la Biblia en el verso número 13, los cuales no son engendrados. Sí, los cuales de alguna forma no son o no vienen como suele venir de acuerdo, sí, a la biología del ser humano. Los cuales no son engendrados, dice el verso número 13, sí, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién mismo, sino de Dios. Es decir, de una autoridad muy, pero muy por encima de lo que pudiera decir de alguna forma captar o entender nuestro pensamiento. Eso, mi querido hermano, cuando volvemos por favor a Juan, a la primera carta de Juan, capítulo número 3, que es ahí donde estamos despegando con esta enseñanza. Dice, mirad, sí, es decir, pongan su mirada o pongan sus ojos en esta acción de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pregunto, ¿usted humanamente se ve como un hijo de Dios? Humanamente usted se considera, ¿sí? O podrías decirle a la gente, yo soy un hijo de Dios con orgullo. Diríamos que usted podría decir con orgullo que usted es hijo de pronto, sí, bueno, redundando, sí, hijo de su padre fulano de tal. Y para aseverarlo, de pronto podría presentar, entre otras cosas, ¿qué documentos? La cédula, y en un caso de un poco más, sí, un poquito más diríamos así, elocuente, ¿qué más podría presentar? La partida de nacimiento y decir, mira, yo soy, sí, o mi papá es fulano de tal. Pero ¿qué tal con la postura de dar la misma acertación, pero en cuanto a lo espiritual? Usted también podría decir y aún pelear por su paternidad diciendo, si mi padre es Dios, yo soy su hijo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? ¿Sí? Porque esto, mi amado hermano, no se trata solamente de confesarlo, no se trata solamente de creerlo, se trata, mi querido hermano, de aceptarlo y, si diríamos de alguna forma un poquito más práctica, de vivirlo. Yo le aseguro que usted pelearía, si es que se lo podría considerar de esa manera, pelearía usted si alguien le estuviera cuestionando, si en este caso, sí, a sus padres, si le estaría de alguna forma, sí, cuestionando de que su papá no es, sí, el que actualmente usted o el que usted toda su vida lo ha reconocido como tal. ¿Usted cuántos tienen aquí padre y madre todavía con vida? ¿Cuántos tienen esa bendición? Creo que la gran mayoría.
Si alguien a estas alturas le dijera a ese papá o esa mamá que tú tienes en casa no es tu papá y no es tu mamá, ¿cómo o qué postura tú adoptarías? ¿Ah? ¿Qué le dirías a tu amigo que te dice, ella es tu mamá? Yo no creo. ¿Qué me darías o cómo demostrarías que ella es tu mamá? Tú correrías de pronto, mamá, ¿cómo le demuestro a mi amigo que está dudando de que tú eres mi madre? ¿Ah? ¿Qué le dirías tú? Mira, llévale una copia de la partida de nacimiento, por lo menos, ¿sí o no? Y mira, y yo pregunto, y si tú mostrándole el documento, él te diría, pero este documento puede ser falsificado. ¿Qué más harías para poder demostrarle a esa persona que tú eres hijo de tu papá y de tu mamá? Actualmente en la ciencia hay una prueba que es fidedigna, la prueba del ADN, en el cual se toman ciertos cromosomas, en este caso dentro de la sangre, y se las compara también con, en este caso, con los de los progenitores, el del padre y de la madre. Y cuando estos coinciden genéticamente, entonces se determina de manera científica que ellos son tus padres biológicos. La pregunta es, ¿cómo paso este escenario al escenario espiritual? ¿Qué prueba puedo yo hacer en esta tierra para demostrarle a alguien que yo soy un hijo de Dios? ¿Qué prueba le puedo decir? ¿A dónde voy? ¿A qué registro civil voy? ¿A cómo? ¿Cómo le demuestro a la gente? ¿A dónde corro? ¿Qué documento enseño? Le digo, mira, aquí está escrito, mira, mi papá es Dios y yo soy su hijo. Ahí es donde comienza, ¿verdad?, el juego de criterios para poder de alguna forma respaldar, lo que yo supuestamente digo. Mi amado hermano, Cristo fue grandemente cuestionado por decirle a su pueblo que Él era el Hijo de Dios. Cada vez que Él lo decía, la gente le argumentaba con contradicción diciéndole, ¡blasfemia! Se ha dicho a sí mismo que es el Hijo de Dios. Mucha gente podría opinar de ti lo mismo hoy. Hijo de Dios vas a ser. Le podría inclusive verle con menosprecio. Otros podrían burlarse y reírsele si usted dice que es un hijo de Dios. De pronto algunos de manera respetuosa le podrían decir, bueno, si usted lo dice, ¿verdad? Y unos pocos podrían decirle, le creo, pero muy pocos. Todo, mi amado hermano, se respaldará no solamente en lo que uno dice, sino en lo que uno de alguna forma logra aceptar y vivir. Todo aquel que es un hijo de Dios, para poder ser plenamente identificado delante de los demás, ha de vivir conforme a ese Padre, conforme a ese Dios. ¿Qué mejor manera de demostrar que Dios es mi Padre, viviendo como mi Padre me ha dicho que debo de vivir? Digo yo, y usted conoce el viejo refrán, que de tal palo, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, es decir, que ambos proceden de un mismo tronco, de un mismo madero. Mi amado, todo aquel que es hijo de Dios ha de vivir conforme a la semejanza del carácter, del amor, de su Dios, de su Padre. Ahora, dicho esto, mi querido hermano, usted debe de entender, de primera mano voy a tomar este pasaje bíblico, lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Quisiera, antes que nada, primeramente ver el aspecto negativo de la gente. Cuando uno pudiera llegar a presentarse como un hijo de Dios. Veamos qué nos dice de primera mano la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Lo tiene?
capítulo número 4. Capítulo número 4. Cuando hablamos, por ejemplo, del entorno, sí, del entorno en el cual vivimos y que obviamente se resiste a creer que usted y yo podríamos llegar a ser hijos de nuestro Dios. Ellos obviamente deben de ver en nosotros, sí, una diferencia, deben de ver, sí, algo totalmente opuesto para que empiecen a creerlo. Sí, y aquí es donde quisiera topar el verso 4 del mismo capítulo 4. Del mundo se les dice lo siguiente: a estos, ¿sí? Hablando de los que son o se mantienen en incredulidad, a estos les parece cosa extraña, y ahí se refiere ya a nosotros, que vosotros, ¿qué habla, mi amado hermano, de los hijos de Dios? No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y terminan, ¿qué cosa dice la Biblia? Y os ultrajan. Sí, o podríamos entenderlo como que nos perjudican. Mi querido hermano, este texto bíblico solamente lo quiero tomar como una leve referencia. Allá afuera la gente, si bien es cierto, bien pudieran negar que usted, sí, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, y como lo dijo el Evangelio de Juan capítulo 1 verso número 12, que usted en el momento en que decidió, sí, creer en Jesús, aceptar su nombre como, sí, el objeto o la razón esencial de su salvación, el Señor le ha dado, dice la Biblia, la potestad de ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. El mundo debe de ver en usted una diferencia. El mundo debe de ver en ellos, que son hijos de Dios, un nuevo formato de vida. Ojo, un nuevo formato de vida. Debe de ver algo distinto, algo diferente. Porque si alguien dice ser un hijo de Dios, pero vive igual que el resto de los hombres, mi amado hermano, ellos tendrán el aval, si en este caso más que aseverado, de decir: tú no puedes o no eres un hijo de Dios. Y te dirán, y tú le dirás: ¿por qué? Porque tu forma de vida es igual a la mía. Y si alguien de alguna manera pretende decir que es un hijo de Dios y vive, diríamos así, en la misma suciedad que viven los demás, yo le aseguro que todos se te reirán en la cara cuando te digan: ¿tú qué vas a ser un hijo de Dios si hasta el día de ayer estabas libando conmigo en una esquina? ¿Tú qué vas a ser un hijo de Dios si hasta el día de ayer le estabas piropeando, sí, a la mujer del vecino? ¿Me explico? ¿Qué vas a ser un hijo de Dios si cada vez que hay examen te pones a copiar? ¿Qué vas a ser un hijo de Dios si cada vez que tus padres se van, te metes en el internet y comienzas a ver cosas prohibidas? La gente, cuando habla de 1 de Pedro 4, verso 4, dice que ellos, el mundo, y reconocen en los hijos de Dios algo esencial. Ellos no corren, dice aquí, en el mismo desenfreno. Ellos seguirán la maldad. Un hijo de Dios no la sigue. Ellos se dejarán llevar por la pasión. Un hijo de Dios no se deja llevar por la pasión. Estoy simplemente dando meros ejemplos. Ahora, cuando uno retorna, por favor, al primer libro de Juan, en el capítulo número 2, voy a retroceder unos cuantos versículos. Dice en el verso número 28, dándonos el Señor esa dignidad de hijos. Mira lo que dice en Juan 2, verso número 28. Y ahora, hijitos, ¿qué nos dice? Permaneced en Él. Quiero rescatar la primera expresión de este versículo. Y ahora, no mañana, no antes, sino siempre ahora. Ahora. Hay quienes dicen: hermano, yo voy a afirmarme como un verdadero hijo de Dios en el 2018. Hay quienes dicen: hermano, yo me afirmo y me voy a identificar como un verdadero hijo de Dios cuando me gradúe. Hay otros que lo harán, sí, cuando terminen su carrera, obviamente. Hay otros lo harán, sí, cuando terminen de criar a sus hijos. Hay otros que tomarán la decisión,
Sí, mi querido hermano, sí, cuando terminen de pronto, sí, su jornada laboral, hablando, sí, de una jubilación. Es decir, cuando llegue ya a la ancianidad y me jubile, ahí voy a afirmarme y voy a ser un verdadero hijo de Dios. Pero la Escritura nos demanda otra cosa. La Biblia dice que los hijos de Dios deben de permanecer, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Ahora, verso número 28. Y ahora, hijitos, permaneced. ¿En quién? En Él. Y el trasfondo bíblico está hablando de en Cristo. Amén. Mi querido hermano, ahora, cuando uno va al versículo, sí, venga por favor, retomando el capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Verso número 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, y ya vimos la referencia de Pedro, por esto el mundo no nos conoce. Y como habíamos leído Pedro capítulo 4, verso 4, el mundo ¿en qué concepto nos tiene? Dice la Biblia que ellos ¿qué cosa? Nos ultrajan. ¿Por qué nos ultrajan? Porque no corremos como ellos en el mismo. Por eso el mundo no nos conoce y hasta nos cuestiona y nos dice, pero ¿por qué a ti no te gusta la música? Por lo menos aquella que hace sacudir el cuerpo. ¿Por qué tú no hablas como nosotros? Pero ¿por qué no bebes? ¿Por qué no fumas como nosotros? Ellos no entienden esto. Para ellos, mi amado hermano, el haber dejado de pronto para aquellos que han venido sí, de esa corriente fuerte que es el mundo y lo han dejado por amor de Cristo, ellos, los nuevos, por así decirlo, sí, aquellos nuevas amistades o de pronto aquellas viejas amistades también que te hacen invitaciones y te dicen, pero ¿por qué tú ya ahora no tomas? ¿Por qué tú ahora ya no tienes para divertirte, sí, lo que yo tengo? Mi querido hermano, ellos no conocen ahora lo que somos en Cristo Jesús. Es verdad, ni aún uno mismo al inicio entiende cómo ha dado cambios tan bruscos dentro de su vida, sí, en este caso cristiana. Dios de a poco comienza a trabajar con el hombre y lo primero que hace Dios es regenerar nuestros pensamientos. Lo que primero Dios, vuelvo y repito, hace con nosotros es regenerar nuestros pensamientos que antes estaban entenebrecidos. Y ahí es cuando uno comienza a reflexionar y decir, sí, yo no puedo creer cómo a mí antes me gustaba esto. Yo no puedo entender cómo yo antes en aquello yo era feliz. Ahora no lo entiendo. ¿Por qué? Porque Cristo ha quitado la venda de nuestros ojos. Cristo de a poco ha arrancado de nuestro corazón, si diríamos así, este sistema que antes nos tenía sometidos o esclavizados. Dice el versículo número 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué interesante. Esto corrobora, sí, el verso 28, pero sobre todo, Dios nos hace ver como, si diríamos así, como hijos, no cuando vayamos al cielo, sino desde el momento que Cristo ingresó a nuestro corazón. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y como hijos de Dios, ahora tenemos acceso también al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ahora, mi querido hermano, no mañana, no cuando venga Cristo por el rapto de la iglesia. Usted ya tiene la paternidad de Dios ahora. Amén. Y por ende tiene el derecho, como una vez le dijo Jesús, a una mujer que confrontaba, que demandaba de él un milagro. Jesús le dijo, a vosotros, porque ella era extranjera, no les es permitido comer del pan. ¿De quién? De los hijos. Si no, dijo ella, lo sé, pero por lo menos los que no lo son, los perrillos, se alimentan ¿de qué? De las migajas que caen de esa mesa. Mi amado hermano, usted no es un perrillo. Usted no es un animalito al pie de una mesa. Ahora en Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios que está sentado en la mesa de su Padre. Y si usted, mi amado hermano, está ahí, Dios lo alimentará con el mejor de los ricos potajes espirituales para usted. Y no solo lo espiritual, sino también lo físico, lo emocional, lo material. Dios lo hará y le dará completamente
todo lo que un hijo necesita. ¿Cómo usted trata a su hijo? Y usted que es padre terrenal, ¿cómo usted lo trata? ¿Acaso no aspira o no desea a él darle lo mejor que tiene? Mi amado hermano, ¿cuánto más Dios no nos dará todas las cosas si se las pidiéramos? Cuando vamos al verso número 2, recuérdelo, dice el Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún, ojo, aún no se ha manifestado o no se ha dado a conocer lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué dice la Biblia, mi querido hermano? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo quisiera ilustrar esta enseñanza, sí, y venga conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. En el capítulo número 1. Ante todo, tengo que dar una pequeña reseña. Usted sabe perfectamente que de este libro fue como autor, terrenalmente hablando, ¿sí quién? El apóstol Juan, el cual también fue el que escribió, sí, las cartas a las cuales estamos analizando, y adicionalmente también es el autor del Evangelio según San Juan. Ahora, no solo esto, sino que también este discípulo en particular formó parte, recuérdelo esto, formó parte exclusiva de entre los 12. Tanto así que este era de aquellos que se decía que era el discípulo amado. Tanto y con tanta confianza este apóstol se acercaba a Jesús, que la Biblia dice que él se recostaba sobre el pecho de nuestro Salvador. Diría yo, 3 años y medio, de acuerdo a la Escritura, aproximadamente, Jesús convivió con sus discípulos. Pero de mucha más, diríamos, intimidad lo fue este apóstol, el apóstol Juan. Diríamos que lo conocía el Señor, sí, perfectamente. Claro, no en su profundidad, no en su divinidad, pero por lo menos sí en su humanidad. Ahora bien, si esta relación, mi amado hermano, se llevó de una manera tan compenetrada, sí, y diríamos si 3 años y medio es un tiempo prudencial, pregunto, si usted conociera a una persona por ese lapso de tiempo y con esa intimidad, si usted lo viera, digo yo, después de 6 meses, pregunto, ¿cómo usted de manera ya diríamos así de amistad, de manera sentimental usted lo reconociera? Si asombrara al verlo, si lo abrazara o a su vez si pareciera para usted como un total desconocido. Pregunto, vamos a suponer que alguien vive en su casa 3 años. Y luego de esos 3 años dice él, ¿sabe qué? Le agradezco, gracias por la atención, tengo que viajar. Pero tranquilo, volveremos a vernos después de 6 meses. Cuando viene después de 6 meses, pregunto, ¿con qué usted cariño o con qué aprecio usted lo podría volver a recibir? Siendo en todo caso que fue una persona social, fue una persona colaboradora, siempre contribuyó para la comida, era, diríamos así, responsable en ayudarle en cualquier cosa del hogar. Pregunto, ¿cómo usted lo recibirá después de 6 meses? ¿Con aprecio? ¿Sí? ¿Con agrado? ¿Con simpatía? ¿Sí? Y diría yo, al verlo obviamente lo abrazaría y si de alguna forma sentiría ese mismo sentimiento que lo tuvo hace 3 años o hace 6 meses atrás. Ahora bien, ¿por qué he dado todo este preámbulo? Por esta sencilla razón. Apocalipsis capítulo número 1. Recuerde que estoy hablando del apóstol
Juan, un hombre que había estado muy cerca de Jesús. En el verso 17, Juan vuelve a ver a Jesús en esta revelación. ¿Lo tiene? Pero cuando lo ve, nada hay de lo que él en su humanidad tenía en mente de Jesús. Mira, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, léelo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí quiero llegar. Pregunto, ¿qué pasó? ¿No había convivido Juan tanto tiempo con Jesús, por lo menos de manera humana, de cabo a rabo? ¿No habían tenido tanta confianza que inclusive que el discípulo, ¿qué hacía cuando estaba cansado y estaba cerca de Jesús? Se recostaba a su pecho. ¿Acaso de este no dijeron en alguna oportunidad, Pedro, ¿y qué de este, Señor Jesús? Es decir, ¿y qué hay de este discípulo amado? Cuando tú te vayas, Jesús fue muy grosero en esa parte al contestarle a Pedro, le dijo: ¿y a ti qué? Pero diría cualquiera en la actualidad: ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que este quede, quedará. Y si no, ¿a ti qué? Mi amado hermano, pero ¿por qué ahora Juan, un hombre tan cercano, al ver a Jesús, prácticamente queda, o diríamos así, cae en un colapso? ¿Sabes por qué? No pierdas ese pasaje, no lo pierdas, y vuelve a leer Primera de Juan, capítulo 3, que es el texto que estamos analizando. No pierdas, por favor, sí, Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Y vuelve, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, verso número 2. ¿Lo tiene? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, hablando de quiénes, de nosotros, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, aún si no se ha podido en nosotros manifestar, no se ha podido en nosotros todavía establecer lo que verdaderamente somos. Usted hoy por hoy dice: yo soy un hijo de Dios, y puede ser que esté pateando piedras por la tierra, ¿sí? en callejuelas de pronto que no tienen ni salida, es decir, todo derrotado, todo de alguna manera diríamos escuálido, desanimado, diciendo: yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Como repitiéndolo y repitiéndoselo para usted mismo poder convencerse de que es un hijo de Dios. Mientras que Dios ha dicho: no, tú eres mi hijo, pero ten presente que lo que tú dices que eres aquí, cuando estés delante de mí, no será, mi amado hermano, nada. Sí, en este caso, comparado con lo que yo tengo en ti, sí, visto y tengo en ti, sí, en mi presencia. Tú puedes ser que te digas ahora, hijo de Dios, pero con tanta pena y tristeza, que cuando lo dices la gente, en vez de sentir orgullo por ti, siente lástima. Pero cuando estés delante de tu Padre celestial y Él te diga: ven mi hijo, la gente que te tuvo un día lástima, mi amado hermano, si queriendo ser un poquito dramático, va a envidiar tu posición y tu dignidad, porque ellos querrán ser lo que tú eres delante de tu Padre celestial. Digo esto fundamentado en cómo ahora Jesús, el que era hijo de Dios en la tierra, desechado por los hombres, ahora en gloria, Juan ni siquiera podía, ¿qué cosa? Reconocer. Por la grandeza y la majestuosidad con que Dios habría de coronar su título de hijo de Dios.
Vuelve conmigo, por favor, sí, Apocalipsis. Y ahora vamos a responder por qué Juan cayó como muerto al ver al Hijo de Dios. ¿Qué tenía Jesús como hijo como para poder caer espantado? Recuerda que dice el verso 17 que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y él qué tuvo que hacer para poderlo reanimar? Poner su diestra sobre él y decirle: no temas, porque yo soy el primero y el último, soy el que vivo y el que estuve muerto, es decir, soy el inicio y el fin, y el que un día les dijo que iba a morir, pero también que un día iba a resucitar. ¿Por qué cayó como muerto? Por todo esto. Ven por favor conmigo al mismo capítulo 1, verso, si acompáñame por favor, versículo número 10 en adelante. Porque ya el Hijo de Dios tenía la siguiente apariencia. Yo estaba en el Espíritu, dice ahí Juan, en el día del Señor, posiblemente día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy, le dijo, obviamente Jesús, yo soy el Alfa, la primera letra del abecedario griego, y la Omega, la última letra del abecedario griego. El primero y el último. Y ahí le da un mensaje que escriba, dice ahí, en un libro lo que habría de ver y envíalo a las 7 iglesias y detalla las 7 iglesias. Verso número 12. Y me volví, dice Juan, para ver quién había hablado conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido primeramente ¿de qué? De una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, podías leerlo. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16, léelo. Y yo pregunto, ¿es que acaso así conocía Juan a Jesús? No tenía ni siquiera comparación de cómo era el Jesús terrenal y el Jesús glorificado. Cuando Juan ve a Jesús, al Hijo de Dios, en esa naturaleza, mi amado hermano, por si causó en él la reacción de caer, dice la Biblia, como muerto. Mi amado hermano, algo semejante Dios hará en cada uno de los hijos de él. Por eso es que cuando uno va a la primera carta de Juan, si me acompaña por favor, nuevamente, a ese precioso libro de estudio, dice en el verso número 2, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué dice? Diríamos que tendremos una apariencia semejante a la que Juan vio allá en el Apocalipsis. Mi amado hermano, ¿usted se imagina con una naturaleza semejante a Cristo? Dirá cualquier hermano, soy tan indigno y me siento tan poca cosa que yo no creo poder ser semejante a Él. Pero mi querido hermano, he ahí el poder de Dios. Es a través de la obra de su Santo Espíritu que Dios con su poder transformará este cuerpo corruptible en un cuerpo de incorrupción y nos dará no solamente el atributo de ser su hijo, sino de asemejarnos a ese precioso hijo. Y dice en el versículo número 2, en la parte final, seremos semejantes a Él porque le veremos
tal como Él es. Y a su vez, Él nos verá tal cual, mi amado hermano, como nos ve ahora. Yo sé que tú, al mirarte en un espejo, dirás: hermano, yo no creo que pueda tener el valor, sí, que dice la Biblia que tengo. Mi querido hermano, no cuestiones o no minimices lo que Dios tiene en sus pensamientos, sí, el concepto de ti. Tú eres ya por la sangre de Cristo su hijo. Amén. Tú eres, mi querido hermano, por medio de lo que la Biblia ha dicho, si tú eres un heredero también del reino de los cielos. Y dice la Biblia en el versículo número 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace mientras tanto? Y en esta demanda me quedo en esta noche. Eres hijo de Dios porque la Biblia lo dice. No tanto porque lo creas, sino porque Dios así lo ha decretado por medio de su Hijo. Segundo, Dios nos ha dicho en su palabra que por esa misma promesa llegaremos a ser semejantes ¿a quién? A Jesús. Pero esta gran bendición, esta gran esperanza ha de hacer nacer en nosotros un extremo cuidado por lo que ya somos. Ojo, nos hará tener un extremo cuidado por lo que ya somos, no por lo que seremos, por lo que ya somos. ¿Qué cuidado es el que debemos de tener? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amado hermano, tú ya eres un hijo de Dios y debes de purificarte. Debes de limpiarte. ¿Cuántos estuvieron en las clases anteriores? Sobre todo en la clase del día jueves, el estudio de los Corintios. En cuanto a la purificación y la limpieza en la cual todo creyente debe de trabajar para poder erradicar de su vida toda especie de mal, tanto de cuerpo como de... Eso se estudió el jueves. Y de espíritu también. Mi querido hermano, tú eres un hijo de Dios y debes de honrar en esta vida terrenal tal dignidad. No puedes, mi amado hermano, ensuciar desde ahora la dignidad que Cristo te ha dado. Por el contrario, debes de honrar, debes de cuidar y proteger el título que Dios ya te ha designado. Yo te pregunto, si alguien te dijera a ti de la noche a la mañana, sí, amado amigo, a que no sabes lo que te voy a decir. ¿Qué? Tú eres de la realeza. Ay, ¿qué voy a hacer de la realeza? Sí. Lo que pasa es que te adoptaron. No, pero si no, mira, aquí están los papeles. Aquí tú naciste, mira. Tú eres de Inglaterra. Y la reina Isabel es tu bisabuela. O sea que yo soy un príncipe, sí. Y ahora, pues nos vamos para allá. ¿De verdad? Sí. Vamos, pero espera. Hay que arreglar papeles primero. Pregunto, a raíz desde ahí, desde esa noticia, ¿cómo te apreciarías a ti mismo? ¿Cómo te apreciaría? Yo creo que para muchos, queriendo ser un poquito pretenciosos, hasta cambiarían su forma de hablar. ¿Perdón? ¿Cómo? Para caminar distinto, suave nomás. Su apariencia, mire, todo, mi amado hermano, estará en la forma de que él acepte la noticia. ¿Cómo tú aceptas la noticia de que hoy Dios te recuerda, como siempre lo ha hecho, de que tú eres un hijo de Él? Hay quienes simplemente porque tienen un apellido reconocido sacan pecho. ¿Verdad? Por ahí caminan o a veces hasta lo utilizan para poder de pronto salvaguardar ciertas situaciones que a la verdad podrían ser hasta sancionadas. Mucha gente dice, tú no, bueno, supongamos que hay un vigilante ahí y lo quiere citar. A ver, ¿tú sabes quién soy yo?
Y el vigilante, ¿a mí qué me interesa? Usted se infringió. No. Pero usted no sabe quién es mi papá. Hay quienes pueden valerse de estas cosas para poder evadir las sanciones, ¿verdad? Obviamente en sus falsas pretensiones. Pero amado hermano, usted y yo no estamos fundamentados en una falsa pretensión. Es lo que Dios ha dicho acerca de mí y acerca de usted. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted tiene esa identidad. ¿Por qué cree que Satanás cuestionó a Jesús en el desierto, queriendo que claudique en la identidad que Jesús tenía? ¿Usted recuerda las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto? Satanás en 2 oportunidades consecutivas le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras. Si eres hijo de Dios, lánzate. Si eres hijo de Dios. La pregunta para usted no es pregunta, es una o debe ser una afirmación. Sí, soy un hijo de Dios. Pero como tal debo de vivir en esta tierra. Desde aquí debo de vivir honrando tal dignidad. ¿Y cómo la honro? Purificándome a mí mismo. Porque Él también lo hizo. Él es puro, dice la Biblia. Recuerda el verso número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza. Ahora la pregunta es: ¿cuántos tienen esta esperanza? Todos los que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismos, así como Él es puro. ¿Y cómo se purifica una persona? Sencillo, mi amado hermano. Esto es lo que se reconoce en la Biblia como el nuevo nacimiento. Y esto es tan sencillo de entender. El nuevo nacimiento no es, mi amado hermano, otra cosa más que el dejar la vida antigua para poder darle apertura a la vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es sencillo, es práctico. El que antes hablaba mentira, ahora habla la verdad. El que antes, mi amado hermano, era infiel, ahora es fiel. El que antes pisoteaba a los demás, ahora pone su mano para levantar a los demás. El que antes actuaba con hipocresía, ahora muestra un carácter honesto y sincero. Amén. Pero todo esto ya no por voluntad propia, sino porque Cristo le ha podido moldear su voluntad por medio de su poder del Espíritu Santo. Mi querido hermano, esa naturaleza tú la tienes, pero debes de honrarla. Debes desde ya cultivarla. ¿De qué manera? Como lo dice el verso 3, purificándote a ti mismo. Si eres un hijo de Dios, ¿de esa boca podría salir alguna grosería? ¿Alguna maldición acaso? Si eres hijo de Dios, ¿podría haber en ti esos pensamientos impuros? Obviamente que no. Cristo debe de ir limpiando tu forma de pensar. ¿Cómo Cristo limpia nuestra forma de pensar? Cuando comenzamos a llenar nuestra mente de su palabra. ¿Cómo Dios comienza a cambiar mi carácter, mi amado hermano? Cuando yo me venzo a mí mismo y permito que la obra del Espíritu Santo tome el control, el dominio de esa área de mi vida. Para ello tendré que orar, tendré que doblegar a través de la oración mi espíritu y decir: Señor, yo sé que tu palabra me dice que debo de cambiar mi forma de ser, pero yo te suplico en este tiempo que sea tu espíritu tomando control de ese carácter tan difícil que tengo. Amén. Y yo le aseguro que todo lo que pidieres al Padre en su nombre os será hecho. Dios no niega estas cosas a sus hijos. Yo te pregunto, si un hijo tuyo y tú teniendo el poder para hacerlo, te dijera: mamá, yo te suplico que me otorgues a mí, tu hijo, ¿sí?, en la voluntad de siempre obedecerte. Pregunto, si tú tuvieras la potestad, ¿se la dieras o no? Si de ti dependiera que tu hijo te obedezca, ¿tú le concedieras esa petición? Pregunto, ¿se la concedieras o no?
Si tu hijo te pidiera a gritos llorando por la noche y de rodillas diciendo: mamá, yo sé que soy desobediente, pero quiero que tú me des el poder o la voluntad para hacer lo que tú siempre quieres. Y si tú tuvieras el poder para hacerlo, ¿se lo otorgarías o no? El problema es que nosotros, como humanos, no tenemos esa potestad. Pero nuestro Dios sí tiene ese poder. Y si un hijo de Dios le pide a su Dios el querer ser puro, limpio de mente, de alma y de cuerpo, Dios sí nos puede conceder ese milagro, esa transformación, y enviará a su Espíritu para que nos ayude en ese proceso de restauración o de transformación. ¿Sí me estás entendiendo? Esto ya no depende, mi amado hermano, sí, de los hombres, sino de Dios, el cual tiene misericordia de nosotros. Terminando pues el versículo número 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica, ¿verdad?, a sí mismo. ¿Y qué más nos dice? Así como Él es puro. Ven conmigo, por favor, a una última cita bíblica. Para ello, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 12, libro de los Salmos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo número 6 nos dice el Señor. Y este texto bíblico lo dimos inclusive el día jueves en el estudio de los Corintios. Las palabras de Jehová, verso 6, ¿sí? Salmos 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada. ¿Cuántos saben cómo se purifica la plata? Por medio del fuego. Y dice ahí, en horno de tierra. Y dice ahí, purificada. ¿Cuántas veces? Ese 7 significa plenitud, llenura. No importa cuántas veces deba de meterse el metal en el fuego, Dios no lo dejará, mi amado hermano, tranquilo hasta no ver la total y absoluta pureza en ese metal. Así también Dios obrará en la vida de sus hijos. No descansará hasta vernos completamente puros. Porque todo aquel que tiene en Él esta esperanza, ¿qué dice la Biblia? Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuántos quieren ser como Él? Amén. Si así es, emprende desde ahora esta tarea. Porque recuerda, eres un hijo de Dios. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche, tu palabra ha podido ser, oh Dios, para mí, un manantial de vida. Y te suplico conforme a esa gracia, que tú concedas, oh Dios, a cada uno de tus hijos esa pureza, pero sobre todo, ante todo, que ellos estén en plena convicción de lo que son.
hay quienes no se ven como hijos de Dios. Hay quienes no creen que lo son. Pero Dios los ve como a sus hijos.